Hola, ¿cómo están? ¿Tienen alguna consulta de la clase del lunes? ¿Una consulta? ¿Me escuchan bien? No, no se escucha. Sí. Ah, ya me escuchan. Entonces, no hay consulta, entonces. Ya. Sobre los áridos. Ya, igual que en la clase del lunes, tanto la clase de áridos como la de hormigón, es un pincelazo, algo superficial, porque después tiene el ramo de tecnología de hormigón. Y ahí se ve con detalle ambos temas. Ya se ve la química del hormigón, la química de la cementación, de la interacción árido-hormigón, todo ese detalle en varias clases, pues en un mes y medio más. Entonces ahora es algo introductorio, sabiendo que posteriormente tiene ese curso. ¿Ya? Entonces, el hormigón es un material bastante importante, sobre todo para el área de ustedes, ingeniería civil, en el área de obras civiles, diseño estructurales, porque casi el 100% de los edificios son de hormigón. O sea, hay un porcentaje de otros materiales, de vivienda, pero la gran mayoría de todas las construcciones lleva hormigón. ¿Ya? Y hay que separar entre hormigón armado y mortero. ¿Ya? ¿Algunos saben la diferencia entre mortero y hormigón? Una pregunta ya de su especialidad, que ya a esta altura deberían saber la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre hormigón y mortero? Le damos al chat, a lo mejor alguien nos puede activar el micrófono. Profe, que uno es con material más fino y el otro es con material más grueso. Sí, pero ¿cuál es cuál? ¿Cómo? Pero ¿cuál es cuál? Porque dice uno es con material fino, otro material grueso. Pero ¿cuál es con material fino y cuál es con material grueso? El mortero es con material grueso y el otro es con material fino. Otra respuesta. ¿Algún otro compañero? Alberto. Alberto Muñoz. ¿Sabes tú la diferencia entre hormigón y mortero? Se podría decir que la diferencia es los materiales que uno utiliza para poder formar el concreto y el hormigón. Ya, El pero concreto detalle. utiliza agua, arena, piedras muy pequeñas como la gravilla y la grava. Y ya el mortero utiliza solamente cemento, arena y agua. Ya, otra respuesta. Edinson. Edinson Gutiérrez. Que el mortero también es más fino y se utiliza para pegar los ladrillos, principalmente.
Ya, ¿para qué te refieres con más fino? La arena la pasan por un para que se le salga toda la piedra y que es arena fina. Y se Ya, pero mezcla ¿qué con... es este? ¿Qué es el este? ¿Qué pasa por un este? ¿Qué es el este? eh, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre en estos momentos. Porque imagínense que el maestro le dice, oiga jefe, ¿cuál es la diferencia entre mortero y hormigón? Y ustedes tienen que dar una respuesta bien, bien sólida, no, pues tienen que ir aprendiendo. Bueno, ustedes están recién a mitad de carrera, pero por eso ya cuando salgan no les pueden dar una respuesta de ese tipo. Javier Jara, ¿sabe la diferencia entre hormigón y mortero? La verdad es que no mucho, profe. Supongo que, igual como lo que dijo el compañero, es como la composición de la que tiene. Pues, quizás el mortero tiene elementos más finos y el hormigón no. No sé, algo así. No, no se me ocurre otra cosa. Eh, y otra respuesta, José Bobadilla. No, profe, la verdad no sé cuál es la diferencia. Nicolás Urrutia será, Nicolás Urrutia. ¿Cuál es la diferencia entre hormigón y mortero? Profe, yo tenía entendido que el mortero era para pegar cerámica, ladrillo y afinar algunas partes, cosa que es como un poco más fino, se podría decir, para afinar detalles. Y el mortero se ocupa para más construcción pesada y todo eso, pilares, estructura. Esa es la diferencia de la aplicación. ¿Pero qué tiene cada uno? Que el mortero no se ocupa piedra para usarlo. Es una mezcla que viene con arena, tenía entendido. Pero piedra no se ocupa. Y Sebastián Salgado, Que creo que el mortero, profe, es una mezcla con arena y agua y en lo que es el hormigón ya se compone de cemento y piedras más grandes. Y eso son... mm, sí, ya. Ya, algo que se repitió en todas las respuestas y que les dije el lunes. Ya, olvídense de su vocabulario técnico de la palabra piedra, cuando estén hablando de algo sobre la obra, ¿ya? Se habla de árido, ¿ya? No vayan a cometer de nuevo el error de decir piedra. Eso es para el lenguaje coloquial, entre sus amigos, su familia. Cuando le quieren explicar a alguien a ese nivel, dicen piedra. Pero ya en el trabajo, a nivel profesional, tienen que decir árido, ¿ya? El árido. Entonces, la diferencia entre mortero y hormigón: el mortero contiene agua, cemento y árido fino, que es la arena, ¿ya? Y el hormigón tiene agua, cemento, árido fino y árido grueso, ¿ya? La diferencia entre árido fino y árido grueso lo vimos el lunes. Y el hormigón armado es agua, cemento, árido fino, árido grueso y la estructura metálica que va al interior, el acero, ¿ya? Pero no vuelvan a repetir la palabra piedra cuando describan, cuando quieran decir árido, ¿ya? Se les podrá salir alguna vez, así a la rápida, porque todavía eh, no lo incorporan en su lenguaje, pero traten de incorporarlo rápidamente, la palabra árido, ¿ya? Pues no se puede dar el caso de que, no sé, un operario o el maestro no se use bien el lenguaje usando árido, árido fino, árido grueso, llega usted, el jefe, el ingeniero, dice las piedritas chicas, las piedritas grandes, no, nada que ver, ¿ya? Son detalles que, que quizás no le dan importancia, pero marcan la diferencia. Ya como introducción, el hormigón pertenece a la familia de
material de construcción, como les decía, el más utilizado en la industria de la construcción. Tiene un material pétreo que es inerte y es el ario, lo que vimos el lunes. ¿Ya? Y ese pétreo se une o se adhiere con la pasta ligante. Y la pasta ligante es la que tiene el cemento con el agua. ¿Ya? Y el material pétreo, árido fino y árido grueso. Ese material pétreo, como vimos el lunes, debe ser inerte, por lo más inerte posible. Y por eso la normativa exige un cierto contenido de cloruros, sulfatos, lignitos, ¿ya? Y una cierta humedad, ¿ya? Porque tienen que tener un comportamiento lo más inerte posible para que no afecte las propiedades finales del hormigón, ¿sí? Porque ahí ya viene toda la química de interacción entre la pasta ligante y el ario, que se ve ya en un curso posterior a esto. Entonces se llama ligante al material activo que cumple con la condición de plasticidad, que sería la pasta. La pasta ligante es la pasta de cemento, ¿sí? Que está hidratada. Y eso tiene una cierta docilidad, que ese ensayo de docilidad lo hacen en tecnología de hormigón también. Arman un cono, obviamente arman la pasta de hormigón, y después la echan un cono, y después sacan, lo estoy explicando así burdamente, sacan el cono y ven cuánto decae ese cono de pasta de hormigón. Y de acuerdo a cuánto baja la puntita del cono, es como el grado de docilidad. Es un ensayo que después ven con los profesores de tecnología hormigón. Entonces tiene que cumplir una cierta plasticidad y docilidad. Y hay valores adecuados. No tiene que ser ni muy dócil ni muy poco dócil. Tiene que tener un rango que está en la norma. Pero históricamente no siempre se usó cemento y agua y áridos para ligar, para unir, para construir. Antiguamente también se usaba la arcilla, asfalto, yeso, cal, sobre todo cal y yeso antiguamente. Antiguamente me refiero a cientos de años atrás, antes que se hiciera masivo el cemento, la industria del cemento. Entonces, antiguamente era piedra, o sea, piedra en concepto de, no como concepto ahora de arios, sino que era simplemente lo que encontraban como arios, que le llaman piedra. Adobes, ladrillos. Y ahí se forma la industria de la albañilería, ¿ya? Para unir estos ladrillos se usa el mortero, que es lo que decía agua, cemento y árido fino, ¿ya? También para hacer moldajes, o sea, estructuras como pilares, no sé, por estructuras pequeñas como una vereda, o estructura de soporte, algún cajón, ¿ya? Ornamental. Ahí se ocupa también mortero o con árido fino y árido mediano, ¿ya? Que tiene bastante aplicación. Estos son moldajes. Bueno, en los moldajes tienen que usar un desmoldante, que el tipo de desmoldante con aceite quemado o algún derivado. Entonces se pinta con ese aceite quemado el molde y después se echa el molde. Y otro tipo de moldaje, el de madera, que es para hacer los cimientos, ¿ya? Depende de la magnitud de la obra. Entonces el ligante, que transforma en mortero, se usa mezclado con arena. El cemento agua con arena, que saben es el árido fino. Y esto reduce la retracción, pues, la disminución de volumen. Entonces disminuye la probabilidad de agrietamiento. Favorece la adhesión de este ligante. Entonces la arena o el árido fino pasa a tener la función de esqueleto, de darle ese soporte a la mezcla, ¿ya? Sería, probablemente si hacen solo agua y cemento se desgranaría fácilmente, no tendría dónde soportarse. Por eso se mezcla con la arena, que el árido fino, que le da esa adhesión e interacción entre toda la mezcla. Solo para
dar en contexto mundial quiénes son los mayores productores de cemento o de hormigón. Bueno, es China. ¿Y por qué? Porque el 70% de la producción de hormigón está en Asia. Y el otro 30% se separa en el resto del mundo. Y Chile estaría en otro de América, ahí en ese 13%. ¿Ya? Y China es fácilmente el 50% de lo de Asia. O sea, a nivel mundial sería el 35% de producción mundial de hormigón. Esa es la magnitud del contexto en que nos encontramos en ese material a nivel mundial. Y revisen este link que es de la Cámara China de Construcción, y les dejé este link donde pueden encontrar los indicadores sobre la industria del cemento aquí en Chile. ¿Ya? Y revisen esa página que es de la Cámara China de Construcción. Bueno, y aparte en esa página hay una biblioteca virtual, entonces pueden encontrar aquí información técnica y bien útil, sobre todo para su área de formación, que es de la ingeniería obra civil. Ya. Y traten de descargar archivos técnicos y vayan formando su propia carpeta de información técnica, de normativas, de manuales técnicos, libros técnicos. Hagan su archivo de respaldo, ya sea en la nube, en un disco duro externo, de material de información técnica. Bueno, actualmente es recomendable en la nube, ahí queda por siempre. En la nube. Y acá un video introductorio de la fabricación del cemento, que está por la etapa de la cantera, se obtienen los áridos. Después el proceso más importante de la producción de cemento es la formación del clinker, que es producto de la fundición de la materia prima para generar el cemento, que son la mezcla de caliza y otros áridos. Aquí está explicado ese proceso. Si no se escucha, me avisa. Funcionando. Y se ha convertido. Este especial pegamento en polvo ya era utilizado hace 3000 años por los egipcios para construir sus edificaciones. Fue en el siglo XIX cuando se redescubrió. Desde entonces ha ido evolucionando y se ha convertido en un producto imprescindible en nuestras vidas. ¿De dónde sale ese polvo gris con el que se hacen piscinas, pistas de pádel, aceras, carreteras o rascacielos? Nos lo cuenta Jorge. En España existen 35 fábricas de cemento. Visitamos una de ellas, que tiene casi un siglo de antigüedad, ubicada en Villaluenga de la Sagra, Toledo. Para poder entrar en las instalaciones, todo el equipo lo que necesitáis es llevar protección auditiva, ropa ignífuga, gafas, botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de seguridad, mascarilla en caso necesario. Ya podéis empezar a fabricar cemento. Vamos, gracias. Es increíble, la fábrica más grande que hemos visitado nunca. Mariano García Hoyos es su director. Muy buenas. Jorge, buenos días. Las aceras, un hospital, un colegio, todo tiene cemento. Carreteras, puentes, grandes edificios. Cualquier sitio en que miremos, veremos que hay cemento. ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se hace? A unos pocos kilómetros de aquí, en la cantera de caliza, donde comienza todo el proceso productivo. La caliza es el ingrediente principal del cemento. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Tenemos que transportar la caliza a la fábrica. Todo esto que vemos aquí es caliza. Eso es. En este terreno tenemos caliza para suministrar la fábrica de cemento ¿durante cuánto tiempo? Aproximadamente los próximos 40 años. 40 años. Con 3 palazos ya está lleno el camión. Eso es. ¿Este cacharrito cómo se llama? Se llama pala cargadora. Pala cargadora. Eso es. ¿Cuánto vale una pala cargadora? Bueno, pues estamos hablando de en torno a 1 millón de euros. 1 millón de euros.
Solo una rueda, ¿cuánto puede costar cambiarle el neumático a ese cacharro? 9, 10.000 euros. Habrá quien diga, es que claro, se están cargando el terreno, pero no. Cuando acabáis de sacar la caliza, plantáis árboles, como eso. Lo que dejamos el terreno mejor que estaba. Con más plantas que había. Con más plantas y con un valor botánico superior al que había anteriormente. Pero, Fernando, aquí salen piedras muy grandes. ¿Dónde se machaca esto? En la machacadora. En la machacadora. Eso es. Vamos a ver la machacadora. Los camiones llegan con las piedras y las tiran a la trituradora. A la machacadora, eso es. Machacadora. Muy bien. Pueden ser piedras como pianos Y salen del tamaño de una manzana aproximadamente. En la región del Maule, la caliza se obtiene de la zona cordillerana. Incluso esa es la que se considera como minería dentro de la región del Maule. La obtención de caliza para la industria del cemento, para la empresa que está en Tena. Trae su arcilla de la cordillera, de la precordillera. Fernando, vamos a coger esta piedra. Vamos, 1, 2 y 3, arriba. Así. La vamos a echar a la machacadora. ¿Esa? Y la estoy llevando yo entera, Fernando. 1, 2 y 3. Cojo nuestra piedra que debe medir medio metro. Sí. Saldrá reducida para no a definir de las demás. Claro, es difícil. Pero no veremos ninguna de estas. No. La piedra viene por ahí arriba, entra en la machacadora, que hay un cilindro como este, girando a esta velocidad, y las piedras golpean contra ese cilindro y la fragmentan la roca. Las piedras salen de la machacadora como mucho así de grandes. Eso es. Salen de este tamaño y luego las transportamos por estas cintas que están capotadas, que tienen 6 kilómetros de largo, que llegan a la fábrica. 6 kilómetros de cinta transportadora, es increíble. Y la cinta se va adaptando a las condiciones del terreno, incluso salva carreteras, canales, montañas. Más económico y menos daño al medio ambiente, o sea, fenomenal. Las piedras de caliza llegan a la fábrica por fin. ¿Y aquí qué se pasa peor trabajando, en verano o en invierno? Peor en invierno, ¿En invierno con el frío? por la lluvia. Este es el esto de piedra caliza proveniente de la cantera. Debajo de ese montón hay una máquina. ¿Ahí dentro hay una máquina? Ahí abajo hay una máquina. ¿Se puede ver? Se puede ver. O sea, nos vamos a meter debajo del montón ese de Debajo caliza. del montón. Venga, vamos. Vamos. Seguro que es seguro esto, ¿no? Segurísimo. Venga. ¿Qué edad tiene esta fábrica? La fábrica se inauguró en 1926, creo recordar. El montón de caliza que ustedes están viendo ahora, pues nosotros estamos justo debajo. La máquina va haciendo así con unos brazos, una pala que va girando y saca la tierra de va arriba. sacando del montón. La caliza cae otra vez a la cinta transportadora. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Se junta con la arcilla. Con la arcilla pasa lo mismo que con la caliza. Hay una cantera que en lugar de ser marrón es como gris. La arcilla se almacena en una nave muy grande. Una máquina la va como arañando. Y cae a otra cinta transportadora. Por ahí viene la caliza, marrón. La arcilla viene por aquella cinta de allí. Por dentro, Jorge. Jolín, madre mía. Jorge, por favor, al paso. Te das cuenta siempre, ¿eh? Sí, Esto es el paso de cebra. el paso de peatones. Muy bien. ¿Agua quieres? No. Hace calor, ¿eh? La caliza y la arcilla han realizado un sorprendente viaje de 6 kilómetros hasta la cementera. Pero dentro de la fábrica nos esperan más sorpresas. ¿Alguna vez habían visto un horno de más de 50 metros? En breve descubriremos para qué sirve. También hoy vamos a ver cómo esta grapadora es capaz de disparar más de 30 grapas por segundo para fabricar un sofá. Y por si aún no se han quedado impactados, observen esta enorme presa que hoy vamos a visitar para fabricar agua potable. Enseguida lo vemos, pero antes volvamos con Jorge a la cementera. Es espectacular. Este recinto es el parque circular. Aquí es donde se mezcla
la caliza con la arcilla. Esto ya está mezclado, caliza con arcilla. Eso está mezclado ya. Hay más caliza que Vayan recordando los materiales que están nombrando. A ver, están diciendo que van a mezclar caliza con arcilla. 92 de caliza, 8% de arcilla. José Luis, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? En la empresa, 29 años. Y cuando llega a casa se tiene que dar una duchilla porque el polvo se incrusta. Nos duchamos aquí. Pues está muy bien pensado. Así no hay que irse en el coche sucio a casa. Esta es la máquina más grande de la historia de las máquinas. Que por ahí suelta tierra, por aquí después la va echando para abajo y se la lleva hacia el molino de crudo. Ustedes van cogiendo de aquí arcilla y caliza cuando la van necesitando y así tienen siempre. Sí. Como la despensa de nuestra casa. Parecido. ¿Cuánto mide esto? 95 metros de diámetro y 45 metros en el punto más alto. Es más grande que una plaza de toros. Así andará. Así andará, ¿verdad? ¿Más grande que una plaza de toros? Pues sí, Jorge. Si lo comparamos con el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas, que mide 61,5 metros de diámetro, esta parte de la cementera es para quedarse con la boca abierta debido a sus dimensiones. Allí vemos 4 silos. En uno llega lo que hemos visto hasta ahora, caliza y arcilla mezclados. Esto es arcilla y esto es caliza. Pero claro, la caliza no siempre es igual. Esta es como más oscura que esta. Una tendrá más cal que otra, una piedra más que otra. Para que el cemento siempre salga igual, añadís a veces, añadimos, por ejemplo, arena, que nos da un aporte de sílice, y este sería limonita, que es la que nos aporta el hierro. Desde Ahí diciendo que le agregan además arena y limonita. los hilos verdes, de nuevo las piedras pasan a una cinta transportadora. Ya tenemos 4 tipos de piedras. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Le ha tocado a él explicar la parte más complicada. Bueno, es una de las más complicadas. Este molino está en funcionamiento, por lo tanto está cerrado, así que si os parece vamos a ver aquel que está en reparación y está abierto. ¿Se puede entrar? Se puede entrar, vamos para arriba. Este es el interior de un molino, las piedras caen por aquí, por esta rampa, exactamente, y caen a este suelo que es la mesa. Hay 4 rodillos. 1, 2, 3 y ahí hay otros 4. Esto da vueltas. De manera que el material va quedando machacado en el fondo de la mesa. Por eso el boquete sale aire. Para arriba. Para arriba. Y arrastra el material que es fino. Las piedras entran con este tamaño al molino y como veis, una vez machacadas, el producto terminado... ¿Así sale? Así sale, así de Es fino. increíble. Claro, sale aire del suelo. Eso es. Esto no se levanta porque pesa. Claro, pesa Cuando mucho. ya tiene esta dimensión... Exactamente, ese es el fundamento. Eso es lo que pasa dentro, ¿no? Eso es lo que pasa ahí dentro. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan qué materiales incorporaron? ¿Alguien puede nombrar los 4 materiales que han dicho hasta ahora? Era caliza, arcilla. Sí, ¿cuál más? Y sé que le agregaban arena y limonita. Sí, esos 4 materiales. La caliza, bueno, es carbonato de calcio. La arena para agregarle silicio. Limonita para agregar La hierro. limonita para el hierro. Sí. Eso. Ese polvillo que hemos visto volar se almacena ahí. Ahí dentro lo que hay es esto, ¿no? Polvillo. Exactamente. ¿Cómo vosotros llamáis? Nosotros llamamos harina de crudo. Harina de crudo. De almacén pasamos a ese lío de tubos Eso y es. al horno. Y al horno. El horno empieza en esa punta Efectivamente, y acaba allí. son 65 metros de horno. Es como un volcán ese horno. Es como un volcán. En el horno, el material entra con este aspecto, Se convierte se en lava, convierte en lava, se pone rojo, se pone rojo, incandescente, y al enfriarse, y al salir a enfriarse se convierte en esto que se llama clinker. 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 Y el horno, a ver, ¿dónde está?
un poquito antes. Eso Y es. al horno. Y al horno. Eso es cuando lo muestro. El horno empieza en esa punta Efectivamente, y acaba allí. son 65 metros. Ese horno, yo creo que igual o muy similar al que está en la industria de Teno. Un par de años atrás fui con un grupo de alumnos a la industria de Teno. Yo creo que cuando volvamos del contexto sanitario, quiero empezar a volver a ir con alumnos a las empresas. Por ejemplo, esos materiales podríamos ir a Teno, para que en Tecnología Hormigón puedan ir a otra empresa. Pero es muy similar, es muy así de ser gigante, de ser unos 60 metros de Teno, y también un diámetro, era como de 8 metros, creo el diámetro. Es como un volcán. Es como un volcán. En el horno, el material entra con este aspecto, Se convierte se en lava, convierte en lava, se pone rojo, se pone rojo, incandescente, y al enfriarse, y al salir a enfriarse se convierte. Y el Teno lo vimos desde la sala de control, donde habían ingenieros de distintas especialidades, con un electrónico, un geoquímico, un industrial, un civil, para ver las distintas variables del proceso, ya porque ahí van controlando la cantidad de oxígeno al proceso de la combustión, la velocidad de rotación del horno, las temperaturas, van controlando todo desde la sala de control. Se convierte en esto que se llama Clinker. 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 Todo lo que hemos hecho hasta ahora es para hacer clinker. Efectivamente, no hay cemento que no lleve clinker. Para ti que trabajas aquí, el clinker está presente en tu vida. Está presente en mi... Ya vean bien, ese clinker son como pelotitas sólidas, bastante duras, ya que es lo que sale del horno, de fundición. Y ese que, bueno, ahora van a explicar el proceso que viene. Se muele y se produce. Es muy importante. Sí. Pero si vamos a la calle y le preguntamos a la gente qué cree que es el clinker, Yo creo que mucha gente no sabría decirte qué es. Clinker. Clinker. Algo de una página web. No me suena nada. Si me das alguna pista, a lo mejor. O sea, una bebida. Algo gris. Pues yo qué sé, Día nublado. ni idea. Esta cementera se dedica a hacer clinker, que Eso es es. una piedra de mentira. Es una piedra artificial. Para hacer cemento, el clinker lo vamos a mezclar con yeso. Exactamente. Siempre lleva yeso. Porque regula el fraguado. Si pusiésemos solo clinker, fraguaría muy rápido, se haría duro muy rápidamente. Otro dato importante es porque se mezcla con yeso, para retardar el fraguado del cemento. Se está mezclando todo. No solo se mezclan, sino que también se muelen. Está lleno de bolas. Con estas bolas más grandes se machaca el material, se consigue reducir de tamaño y con estas bolas más pequeñas se refina. Hay alrededor de 150 toneladas de bolas, miles y miles de bolas. Porque de ese tubo al final ya sale el cemento hecho. Tiene que salir ya el producto terminado totalmente hecho. Jefe, ya hemos visto cómo se hace el cemento. Nosotros tenemos un almacenamiento de casi 30.000 toneladas de cemento. ¿A quién se lo vendéis? Tenemos dos formas de vender. Podemos vender directamente desde estos silos a granel. Camiones que se van a obras y sacos. Esto es un saco de cemento vacío. ¿Por dónde se llena? Por ese boquete de ahí. Y se cierra automático. El propio material dentro sella el saco para que quede herméticamente cerrado. Esta máquina tiene pinta de tener ya sus añitos. Sí, es una máquina antigua, pero que sigue dando su rendimiento, está bien mantenida y todavía consigue ratios de cerca de 2.000 sacos a la hora. Pero estoy pensando que es una pena con lo que hago hace el cemento ver cómo se desperdicia casi la mitad de lo que cae por la envasadora. No se desperdicia absolutamente nada. Todo ese material
vuelve a recogerse debajo de una sacadora y se reintegra al circuito de llenado del parque. Aquí tenemos un montón de sacos de cemento. Por ejemplo, para hacer un chalet, ¿cuántos harían falta? Una casa adosada. Yo diría que en torno a 15, entre 15 y 20 palés como este podrían hacer falta. No podemos acabar este reportaje sin saber cómo se hace el hormigón, que el cemento básicamente se utiliza para hacer hormigón. El hormigón que vemos que se aplica y se utiliza en todas nuestras obras. Vamos a hacer hormigón. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer. Un placer. Hasta otra. Ya hemos visto cómo se hace el cemento. Casi siempre se utiliza para fabricar hormigón, que es una mezcla de cemento y agregados, y es el material del que están compuestas casi todas las cosas que nos rodean. Puentes, tuberías, canales, edificios. Su gran ventaja es que es moldeable antes de su fraguado, consiguiendo formas inimaginables. Antes de avanzar, entonces se fijan, hay una etapa de la producción de cemento que es muy contaminante, la etapa de combustión del horno. Contaminante en términos de se alcanza la combustión completa, pero alcanzar combustión completa implica que se genera mucho CO2. Entonces, una de las industrias que más emite CO2 en el mundo es la industria del cemento. ¿Bien? Por eso es que también... Oiga, profe. Dígame. ¿Aló? Entonces, el hormigón es una mezcla, dice, de cemento y agregado, ¿cierto? ¿Sería de cemento y clinker? ¿El hormigón o cemento? No te escuché al principio. ¿El hormigón? Sí, porque aquí recién dijo que el hormigón era una mezcla de cemento y agregados. Ah, sí. El agregado sería el clinker, pues y el clinker se forma de lo que dijimos delante, de arcilla, arena y esas cosas, ¿no? No. El clinker se forma, bueno, viene de resultado de la fundición en el horno de la arena, limonita, caliza y arcilla. Por eso, esas forman... 4 cosas forman clinker. Y después eso se mezcla con cemento y forma hormigón. No. El clinker se muele, se mezcla con yeso y forma el cemento. ¿Ya? El cemento es clinker molido con yeso. Eso es cemento. ¿Ya? Y el hormigón es cemento más agua y los arios, que son los agregados. Ah, ya. La secuencia. ¿Sí? Ya. Porque ahora van a ir al laboratorio y van a hacer hormigón con el cemento, que es el clinker molido con yeso. ¿Sí? Ya hemos visto cómo se hace el cemento. Casi siempre se utiliza para fabricar hormigón, que es una mezcla de cemento y agregados, y es el material del que están compuestas casi todas las cosas que nos rodean. Puentes, tuberías, canales, edificios. Su gran ventaja es que es moldeable antes de su fraguado, consiguiendo formas inimaginables. Cemento blanco, que es como el cemento gris, pero hecho con una caliza más blanca. Piedrecitas, árido. Y arena. Ahora cerramos y amasamos durante ¿cuánto tiempo? Pues más o menos unos 3-5 minutos nos vamos a tener amasando. Y agua. Marian Vidal es la jefa de calidad de esta empresa y nos va a enseñar cómo se hace el hormigón, que es el destino fundamental del cemento. Eso es, del cemento. Están echando un poquito más de agua porque estaba saliendo espeso. Porque hay que ajustar, siempre dejamos un poquito para añadir al final. ¿Ya va a acabar? ¡Ay! Se falta un poquito. Parece que estamos cocinando en vez de haciendo hormigón. Es que hacer hormigón es como cocinar. Tienes las cantidades, los ingredientes. Venga, pues y dele el usted a proceso. la manivela otra vez. ¡Uy! Para que una columna como esta nunca se caiga, ustedes no paran de hacer pruebas. Exacto. Con todos los hormigones que van a fabricar. Eso es.
Estas son muestras que hemos tomado en nuestras obras de los hormigones que hemos suministrado a clientes. ¿A qué temperatura están ahora mismo? 20 grados y 92% de humedad. Juan Carlos ahora lo que está haciendo es una prueba de resistencia del hormigón. Lo que va a hacer es apretar con estos dos platos la probeta hasta que se rompa. 320 kilonewtons. ¿Y lo bajo que son? Megapascales. Hagamos un poco de memoria de nuestros tiempos en el colegio. El pascal es una unidad de presión, es decir, una medida que se define cuando se ejerce una fuerza sobre una superficie. El megapascal equivaldría a 1.000.000 de pascales. Estamos preparados. De todas formas, estamos por encima de 30 megapascales. Este lo podríamos... ¡Ay! Ha explotado. Abrimos. Esto no puede pasar en un edificio. No, por eso lo que probamos es el estado último del hormigón, lo que aguantaría como máximo, para estar seguros que va a resistir. Que no ¿Cuánto va a pasar. puede resistir un pilar de una casa? ¿En tiempo? Sí. Pues a lo mejor 100 años. ¿A cuánto se ha producido la explosión? A 33,7. 33,7 megapascales. Marian, ¿es Sí. un hormigón de calidad? Es un hormigón de calidad. Hormigón estructural Este es el hormigón típico, pero el mundo del hormigón ha avanzado muchísimo, Manolo. Sí, sí, ahora mismo puedes encontrar infinidad de diversidad de colores, de acabados. Esto ahora se lleva mucho en el deporte. Sí, señor, esto es hormigón poroso. Con este tipo de hormigón lo que hacemos es que cuando llueve filtra todo el agua, evitamos que haya charcos y además conseguimos que ese agua vaya a los acuíferos, recargándolos y reaprovechar todo el agua. Esto es lo que decía también Las estrellas de Hollywood en Los Ángeles ponen la mano en hormigón. Una de las capas En el Paseo de la Fama. Pero en hormigón más seco. Claro. Muchas gracias. Adiós. Venga. Gracias. Esto se va con agua, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta luego. El ingrediente principal del cemento es la piedra caliza. La cogemos del suelo con una pala, la reducimos de tamaño en la máquina machacadora y la trasladamos hasta la fábrica de cemento a través de una cinta transportadora larguísima, de 6 kilómetros de longitud. En este enorme recinto le añadiremos un 10% de arcilla y por último, de estos hilos verdes, limonita y arena, la sal y la pimienta del cemento. En un molino, 4 enormes rodillos reducirán la caliza, la arcilla y la limonita y la arena a polvo marrón. Ese polvo se cocina a más de 2000 grados de temperatura durante 1 minuto y medio. Y ya tenemos el clinker, una piedra artificial que es indispensable para hacer cemento. Falta añadirle yeso, mezclarlo todo bien y volver a convertirlo en polvo. Lo hace todo este rulo giratorio. Este rulo que gira, dentro tiene miles de bolas como estas, que dan vueltas sin parar, chocan unas contra otras y hacen que el yeso y el clinker se conviertan en cemento. Llenamos un saco y ya podemos empezar a construir casas, edificios y ciudades enteras. El proceso del cemento. Estaba bien detallado, por eso uso este video para explicar el proceso de elaboración del cemento. Y entonces, para no confundir con sus compañeros, entonces en el proceso se mezclan estos materiales, se forma el clinker después del horno, y ese clinker se muele, se mezcla con el yeso, o sea, y entonces se forma un polvo, y ese es el cemento, como tal. Y ese cemento, el que después se mezcla con agua, áridos, y forma el hormigón, ¿ya? Que es el ensayo que hicieron ahí en el laboratorio de la empresa. Por eso está tan controlado, con todo bien estéril, se veía bien limpio y ordenado, que era dentro del laboratorio. Pero en obra, obviamente, no va a ser así. O sea, el trompo donde se hace la mezcla, durante tiran el agua con la manguera. Son condiciones no tan controladas como el laboratorio. Y entonces el cemento es el componente de mezcla hormigón, que lo que hace es aglomerar los arios, que es el ario como arena y que el ario fino y el ario grueso, que puede ser al tamaño de gravilla, ¿ya? O grava, depende del tipo mío. Profe, entonces cuando uno hace radieres, ya y le echa obviamente en el trompo cemento con arena y con gravilla, ahí uno está haciendo hormigón. Entonces los radieres son de hormigón, ¿verdad? Sí. Sí, porque
comúnmente casi todos los maestros siempre le dicen, no, ahí sí, hablan de puro cemento y no de hormigón. Ah, sí, pues el lenguaje, sí. Incluso el común de la gente dice cemento, pero la palabra es hormigón. Cemento es lo que está en el saco. Y cuando se usa para los pilares, por ejemplo, de la reja y le ponen las cadenas entre medio, ya eso sería hormigón armado. Sí, está bien en eso. Ya, y la pasta que se usa para pegar los ladrillos es el mortero. O para estucar, eso es mortero. Entonces, el cemento le entrega la resistencia mecánica a la pasta de hormigón. Eso sí, no es el cemento como tal, sino que la interacción con el agua y los arios. Eso entrega la resistencia mecánica. Y bueno, ya lo mencioné, que se separa entre grava y gravilla. Esto lo vimos en la clase anterior. Y el agua le entrega la plasticidad y trabajabilidad en estado fresco, ¿ya? Y permite que se hidrate la mezcla y genera la cementación, que produce la cementación. ¿Por qué? Porque gracias a la interacción del agua con el cemento se generan cristales, ¿ya? Y esa generación de cristales, que hay algunos tipos de cristales que se generan en los primeros minutos y otro tipo de cristal que se forma al cabo de horas o días. Entonces hay una secuencia, ustedes pueden ver en el hormigón, de generación de cristales, que es la cementación. Entonces, esa estructura de la pasta de hormigón, que a simple vista se ve como todo gris y como que no está reaccionando nada, en realidad está reaccionando mucho, hay mucha química detrás. Está generando cristales, sobre todo en la zona de transición interfacial, que es la zona que separa, no sé, que está entre el árido y la pasta, ese punto de contacto, se llama zona de transición interfacial. ¿Por qué interfacial? Porque está la fase sólida y la fase líquida, entre comillas, que es la pasta. Y de transición porque está el camino desde una fase a otra, ¿no? Zona de transición interfacial. Y ahí ese punto, aparte que es el más importante, porque donde se genera la adhesión de la pasta al árido, también después puede ser el punto más débil de esa pasta, ya porque en ese punto se generan reacciones muy complejas. Y si no se generan o se generan de mala forma, puede generar esa zona grietas o generar vacíos o espacios. Y eso le quita resistencia a los mismos, ¿ya? Y ahí influye bastante la calidad de la mezcla. La homogenización de la mezcla influye bastante en eso. Por eso dice ahí la homogeneidad del hormigón. Evitar la velocidad de giro o el revolver esa mezcla, ¿ya? Porque si está mal hecha no se genera la adhesión perfecta entre el árido y la pasta. Entonces, esta imagen es la que muestra los cristales que se forman. Aquí es lo que está a la izquierda, esa zona bien blanca, sería el árido. Lo que está hacia la derecha son los distintos cristales que se van formando durante la cementación. Entonces, se fijan, mientras más cerca del árido hay un cierto tipo de cristal que es la ringita. Después empieza a aumentar la cantidad de potlandita. Y ya en el seno o en el seno del fluido, o sea, en toda la pasta, todavía hay CSH, que o sea, toda la masa de pasta de cemento es de CSH predominantemente. Y cerca del árido se genera la tringita junto con la potlandita, ¿ya? Entonces, hay espacio entre medio y entonces, si está mal hecha la mezcla, puede quedar mucho espacio y le quita resistencia mecánica al hormigón final, ¿ya? Entonces, el cemento como tal es el componente noble del hormigón, que le da las propiedades principales al hormigón final por la interacción que tiene con el agua. Y este cemento, como vimos en el video, todos conocen el cemento, un polvo gris,
que se dispersa, un tamaño de grano muy fino, a nivel de micrómetro, menos. Les pregunto a usted, el saco de cemento, ¿de cuántos kilogramos es? ¿Cuánto pesa un saco de cemento? 20, 25. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Con eso? Sí, profe, pesa 25 kilos. ¿Sí? ¿Todos confirman los 25 kilos? Es que antes pesaban 50, pero ahora por nuevas reglas de peso que se aplicaron en las pegas, bajaron todos los de hecho, en todo, hasta los sacos de harina, todos son más livianos. Ahora los sacos de harina parece que son de 20 nomás. Sí, pues sí, que hay una ley que casi no se puede cargar más de 50 o más de 30, algo así. No recuerdo bien el detalle de la ley, pero sí, pues tiene razón, pues se disminuyó. Se puede cargar. Ya. Pero en la práctica, igual al final el maestro se lleva 2, 3, 4 sacos de cemento, ¿no? O en carretilla. Ya, pues se compone de un material pulverizado, que es muy fino, que es producto de la calcinación, donde se obtiene clinker. Este clinker se mezcla con el yeso, se muele y se forma el cemento. ¿Ya? Y aquí está, que puse 80% de caliza y 20% de arcilla. En el video mencionaba 90% de caliza y 10% de arcilla. Bueno, ya esa proporción depende básicamente del... ¿No era 92 y 8% o eso de qué era? De 92 y 8, y después cuando hicieron el resumen del video, dijo 90 y 10. ¿Y cuál es la legal? ¿Cómo legal? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es la así como la real, po? ¿La 92 y 8 o la 90 y 10? Ya, es que aquí lo que nos decían en Teno depende de los requerimientos del mandante. ¿Ya? Entonces, el valor típico va a estar probablemente entre 80 y 90. ¿Ya? Ahí va a depender de la empresa, etc. Pero el mandante puede requerir un porcentaje diferente, que puede ser para un diseño diferente o una obra especial. Pero está en ese rango, 80 y 90. Más adelante hay una tabla donde están los porcentajes. Entonces ese polvo gris llamado clinker, que se mezcla con el yeso, que permite el retardo del fraguado. Esa es la importancia de mezclarlo con yeso. Que como decía ahí en el video, ¿qué pasa si no tuviera yeso? Cementaría rápidamente. O sea, tendríamos que hacer la mezcla y aplicarlo de inmediato. O sea, ni siquiera se podría trasladar, por ejemplo, en camión. Entonces, las obras grandes piden ya la mezcla hecha a la empresa. Y depende de la cantidad de kilómetros, si los van preparando ahí mismo en el camino o lo hacen y lo llevan ya solo revolviendo. Porque la idea es que no llegue cementado, o sea, a la obra. Entonces, luego de mezclar el polvo de cemento con la cantidad de agua, se forma esta pasta. Y ahí esa formación de pasta tiene que ser lo más homogénea posible y que el agua sea repartida de forma más homogénea posible también. Ya no solo en un sector, que quede como un sector seco, otro sector húmedo y otro muy mojado, no. La idea es que sea lo más homogéneo posible. Porque apenas entra en contacto el agua con el cemento, empiezan las reacciones de cementación y de formación de cristales. Entonces, para que toda la mezcla tenga los mismos tiempos de cementación, que tiene que ser lo más homogénea posible. ¿Ya? Porque después, si es de forma heterogénea la mezcla, va a tener distintos tiempos de cementación, pues entonces quizás en una parte va a tener una resistencia diferente que en otro punto de la misma mezcla. Entonces, durante una duración determinada, la pasta hormigón guarda su plasticidad, lo que permite moldearla y colocarla donde se requiere. Por eso la característica de la pasta, y gracias a la incorporación del yeso, mantiene esa plasticidad un par de horas para poder moldearlo. Ya no es tan instantáneo.
No es tan, sí, instantáneo, rápido. Entonces las reacciones químicas que les decía, básicamente son la decementación. Y parten en la zona de contacto de árido con pasta. ¿Ya? Y ahí empieza a generarse la cementación. Y otro detalle es que se genera calor. Como son reacciones entre material calcáreo o sales, como carbonato, sulfato, ese tipo de moléculas, donde ese tipo de moléculas entran en contacto con agua, generan calor, son reacciones exotérmicas. Entonces ahí un factor también a considerar, porque si al generarse calor va a tender a evaporar un poco del agua que se agregó. Entonces probablemente Profe, cuando el hormigón se está revolviendo, mientras no se deje de revolver, ¿no endurece o igual endurece mientras se revuelve? Si no va al caso extremo, si lo revuelve durante un día completo, al final igual se va a endurecer porque ya empezaron las reacciones de endurecimiento. Ya, o sea, cada vez que Por eso es que igual los mixers tienen que llevar la carga dentro de cierto tiempo, porque igual se les puede endurecer dentro del camión, ¿cierto? Sí, y sí, cierto tiempo, y pues tienen un plazo fijo para llegar al agua. Pues tiene que ser en distancias cortas. Igual creo que para eso le echan más agua cuando son piques más largos. Es que eso decía, quizás los van preparando en el mismo, como que va a media y de a poco la van preparando. Probablemente eso haga. No son varios kilómetros. No que la preparan en la empresa y la envían en el mismo camión, van armando la mezcla. Pero no es que le echen agua porque las proporciones son fijas. Ya después en el hormigón van a ver, no sé, por relación agua-cemento 0,7, por ejemplo. Y esa relación agua-cemento se mantiene fija porque de acuerdo a esa relación agua-cemento es el diseño de mezcla que se hace. De acuerdo a esa relación agua-cemento, la cantidad de áridos que se agrega. Y esa mezcla, para esa proporción, entrega cierta resistencia y con cierta densidad de mezcla. Entonces la idea de comprobar que ese diseño está bien hecho es que después ya ustedes en Tecnología Hormigón van a diseñar esa pasta, ya, relación 0,7 de agua-cemento. Entonces, ya de acuerdo a esto, mi resistencia debería ser 20 megapascales. Ya hacen la mezcla, hacen todo, de acuerdo a su diseño, a los modelos que usan Juan Bicho y Juan Figueroa, unos modelos de diseño de mezcla, y hacen el ensayo y les da 16. Algo pasó, algo o revolvieron mal, o está mal calculado las proporciones, etc. Ahí tienen que ver qué pasó, porque debería haber dado 20. Si lo diseñaron para 20, ¿por qué da 16? Cuando hacen el ensayo de resistencia. Ese tipo de detalles. Sí, porque ustedes cuando estén ya trabajando en obra, ustedes probablemente les va a tocar diseñar alguna vez una mezcla para cumplir cierta resistencia para la construcción. Y ahí usted no puede estar encima de la persona que hace la mezcla, no le da el tiempo, tiene que haber otra persona. Pero es clave que esa persona haga bien la mezcla, que sepa revolver, que agregue el agua, los tiempos que corresponde, con la velocidad de agitación que corresponde, etcétera, etcétera. O sea, puede estar muy bien hecho el diseño, bien los cálculos, pero si la persona que hace la mezcla no lo hace bien, lo hace al lote, ahí perjudica todo el cálculo que ustedes hayan hecho. ¿Ya? Ahí cobra importancia el jefe de obra, que tiene que estar pendiente de esas cosas. ¿Ya? Que la gente le eche la cantidad de cemento que corresponde, porque alguna obra, no sé, en vez de 3 sacos le echan 2 para llevarse uno para la casa. No es la idea. Ya, entonces, la característica relevante del cemento, que tiene que tener finura se refiere al tamaño de grano, tiene que ser pulverizado, porque mientras más área de contacto, es más rápida la cementación y se favorece la reacción agua-cemento. Ya recuerden un concepto básico de transferencia de materia, es que mientras más área de contacto, más rápido va a ser la transferencia de materia. O sea, mientras más pequeño el grano, se favorece mucho más. ¿Ya? Después su temperatura,
que hay que tener en cuenta, porque cuando se mezcla el agua con el cemento, se va a calentar un poco, que son reacciones exotérmicas. Entonces hay que considerar un poquito de evaporación de agua, que sea un porcentaje, aunque sea mínimo, que se va a perder propio del calentamiento de la mezcla. ¿Ya? No va a hervir ni nada, no eso, sino que simplemente una evaporación superficial. Una vaporización, a ese nivel, una vaporización, más que evaporación, una vaporización superficial del agua. El tiempo fraguado, que sería que el tiempo donde está ocurriendo la cementación, están ocurriendo las reacciones, y ahí la pasta adquiere esa plasticidad, y ya con el tiempo va adquiriendo rigidez. Tu densidad también es importante, que la densidad también es un parámetro de diseño que van a ver con los profesores de tecnología de hormigón. Es como una meta a cumplir. O sea, el diseño tiene que ser en función de cumplir una densidad y cumplir una resistencia mecánica. Se diseñan para que tenga una densidad, no sé, de 2.500 kilogramos metro cúbico. Cuando llegan a medir la probeta, les da 2.300. O les da 2.800. Pero no 2.500. Entonces ahí de nuevo tienen que revisar los cálculos, o no se agregó lo que realmente decía el modelo de diseño. Hay varios factores. Y tienen que determinar qué pasó, por qué no cumple con la densidad que está en el modelo. Después lo otro, considerar el calor de hidratación, que es producto de la temperatura mezcla del agua. O sea, esa reacción química de hidratación libera calor. O sea, hay un calor de hidratación que emite esa mezcla hacia el exterior. Y la composición química, hay que tener en cuenta la composición de los áreos, y bueno, y la composición del cemento ya es conocida, o sea, si se adquiere en una empresa ya reconocida, sin problema, o sea, ya eso ya sería obviar como un factor, un posible problema. O sea, la composición química ya es conocida. Lo que sí, la composición química de los áreos podría afectar. Entonces, también hay que tener una certificación de serie, porque puede tener, por ejemplo, una alta concentración de cloruros. Y eso perjudica la mezcla. Sobre todo en hormigón armado, que puede facilitar la corrosión del armazón. Este cemento, ya vimos todo el proceso, después de toda lo que está ocurriendo en el horno, al final, ¿qué ocurre? Se forman silicatos, aluminatos y ferroaluminatos de calcio. ¿Ya? No son las típicas moléculas así perfectas que ustedes ven en química, como la que está acá, como alúmina, sino son moléculas complejas. Porque esta molécula interactuando, la alúmina interactuando con sílice, interactuando con agua. Moléculas complejas y caliza. Entonces la arcilla se mezcla con la caliza, también con la arena y la limonita, o también puede ser otro tipo de roca, depende de la industria, pero eso es lo típico. Y la caliza se descompone en óxido de calcio durante lo que está ocurriendo en el horno. Y la arcilla se deshidrata. Por eso, esto está explicado como a grandes rasgos, pero el esquema es este. Entra aquí la caliza, entra aquí la arcilla, aquí está la sílice y aquí está la limonita, óxido de hierro. En el caso especial de la industria del cemento, usan otra nomenclatura. ¿Ya? Cuando está más acá, aquí está la nomenclatura. Simbología aquí. Sí, aquí en la anterior, la nomenclatura que usan. No. Está la nomenclatura. La C se refiere a los carbonatos, la S a silicatos, la A a aluminatos y la F a los ferratos o ferritos. ¿Ya? Sí. Esa es la nomenclatura que se ocupa en la industria del cemento. No es una nomenclatura química ni internacional, sino que es solo para la industria del cemento. Entonces aquí está indicando que se forma una molécula que tiene silicatos y dos carbonatos. Acá un aluminato y un carbonato. Acá tiene un óxido de hierro o ferrito
y 2 carbonatos a 1000 grados. Después sigue aumentando la temperatura y se genera a 1200, y aquí en esta parte se forma el óxido de calcio y aluminato con 3 carbonatos. Y ya al final, ya cuando alcanza los 1400, se obtienen estos minerales, que sería la composición de clínica. Y si se fijan, son moléculas complejas. Aquí esta tiene un silicato, y 3 carbonatos. Aquí un silicato, 2 carbonatos, un aluminato, 3 carbonatos. Son moléculas bien complejas. Y lo otro que les estaba mencionando delante, todo el proceso, aparte de generar CO2 por la combustión, también se genera CO2 por las reacciones químicas de descomposición de esta molécula. Aquí se está liberando CO2, aquí también CO2, aquí también CO2, CO2, y en ninguna parte se reacciona el CO2 para formar agua. Entonces es una industria más contaminante por la generación de CO2. O sea, químicamente no se considera CO2 como contaminante, pero no es tóxico. Pero sí está produciendo los efectos del calentamiento global por el exceso de CO2. Entonces una empresa más generadora de CO2 es la del cemento. Y para donde miremos hay cemento. O sea, hay hormigón. Donde miremos hay hormigón. Entonces, aquí podría estar una de las causas de por qué hay tanto CO2 en la industria del cemento. Componente del cemento, obviamente el clínker es molido hasta reducirlo con el yeso, que es sulfato de calcio, y ahí de esa unidad se obtiene el cemento Portland, que es el cemento clásico que todos conocemos, que viene de la ferretería. Ese se llama cemento Portland, ese es el clásico. Que también se conoce como cemento puzzolano. Acá la composición química, lo que me preguntaba su compañero delante. Después la composición química de este cemento, siempre considerando que va a haber un más o menos algo, o sea, entre 60 y 65, son valores estrictos. ¿Ya? Pero alrededor del 60% es de óxido de calcio, o sea, de cal viva. Un 21% o alrededor del 20% de sílice, óxido de silicio. Alrededor del 7% alúmina. Y alrededor del 2,5% de óxido de hierro. ¿Ya? Eso es como la composición típica de un Portland. Entonces, esto no se encuentra libremente, sino que están combinados, como lo que vimos en el proceso del horno. Entonces se forma, por ejemplo, el silicato tricálcico, que es el SS3, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, alumino ferrito tetracálcico, y en esos porcentajes, en promedio. ¿Ya? Y un poco de detalles de estos 4 más importantes. Se forman otros, pero son menos importantes. ¿Ya? Está, por ejemplo, el silicato tricálcico, que es el más activo del clínker, que está en mayor proporción. Pues cerca del 50% es el clínker, es silicato tricálcico. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia del silicato tricálcico en el cemento? Es que desarrolla una elevada resistencia inicial y un elevado calor de hidratación. Entonces, su presencia es bastante importante en el cemento. ¿Ya? Y se fragua lentamente en comparación con los otros componentes del cemento, que son el aluminato tricálcico, ¿ya? Y el endurecimiento del silicato tricálcico es más rápido. Entonces, para cementos que necesitamos que se endurezcan rápidamente, se le agrega en gran proporción, o sea, como aditivo, se le podría agregar para que endurezca más rápidamente. Eso sería, por ejemplo, el caso de que, no sé, normalmente se va a endurecer, no sé, en 28 días, pero necesita entregar la obra en 20 días. Entonces ahí se agrega un aditivo para acelerar ese fraguado y el endurecimiento. Entonces probablemente ese aditivo tenga silicato tricálcico, para acelerar el endurecimiento. El silicato tricálcico ayuda a comunicar el cemento su resistencia a largo plazo, ¿ya? Porque se endurece lentamente.
reacciona lentamente. Entonces tiene efecto a largo plazo. El aluminato tricálcico suministra al cemento un calor de hidratación muy alto. Entonces tampoco conviene que haya una alta concentración de esto, porque elevaría mucho la temperatura de la mezcla. Y alumino ferrito tetracálcico, que era un porcentaje menor, 8%, no participa en la resistencia mecánica, o sea, su presencia no afecta a esa propiedad. Y la presencia de esto se da a la necesidad de utilizar fundentes que tengan hierro para la fabricación de clínica. Por eso se agrega óxido de hierro, para que actúe como fundente, o sea, que ayude a fundir esta mezcla. ¿Ya? Favorece la fundición de estas materias primas que entran al horno. ¿Ya? Es su función. Después, siguiendo con ya ahora el hormigón, que es la zona de contacto cemento, pasta de cemento con árido. Lo que decía antes, esta zona es bastante importante, porque puede ser a la larga el punto débil del hormigón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se comienza la cementación y debe haber la mayor adhesión posible entre la pasta de hormigón y el árido. Esa adhesión tiene que ser perfecta. Ya no deben quedar espacio. Para que ocurra esa adhesión perfecta, el árido tiene que ser liso. Liso y lo más redondeado posible. ¿Ya? Para si usan un árido que no tiene esa característica, con mayor razón la mezcla tiene que ser lo más homogénea posible. Para que a la hora de que la pasta se una al árido, no quede en esos espacios. ¿Ya? Entonces esta zona, cuando le dan una cierta porosidad, pueden generar cristales muy grandes, y eso la vuelve menos resistente. Y eso de la que se genera porosidad en cristales más grandes, netamente es por que se revolvió mal, ya que no se logró la interacción perfecta entre el agua y el cemento. Entonces el hormigón se puede escribir con un sistema de dos fases, bifásico, una que es la sólida, que es solarios, y la otra, podríamos decir que es fluida, que es la pasta de cemento. ¿Ya? Y los granos de áridos están separados por una capa delgada de pasta de cemento, que es la que está entre medio de todo el árido, esa pasta. Entonces ahí se produce un fenómeno de exudación interna, en que los áridos se pueden acomodar dentro de esta pasta y pueden empezar a precipitar. Cuando esa pasta es muy dócil, pues tiene que tener una cierta docilidad y plasticidad. Si es muy dócil, el árido va a tender a descender, no lo va a retener, va a precipitar. Entonces al final va a quedar como todo el árido abajo y arriba en la pasta de cemento. Entonces tiene que tener una docilidad adecuada, porque se va a producir el fenómeno de exudación interna, que es como el desplazamiento de los sólidos hacia abajo y que la pasta suba. Entonces esa exudación se puede producir por la segregación del agua, por la decantación de los sólidos, como les decía. Y entonces es porque tiene distinto peso específico o densidad. Entonces de forma natural eso tendería a precipitar. Por eso la pasta tiene que tener una cierta docilidad y plasticidad para evitar esa separación que no sea excesiva. Entonces, al producirse esa exudación, se puede producir también producto de exudación interna, se acumula bajo la superficie el árido grande y alargado. Se puede acumular ahí abajo. Incluso pueden quedar como zonas de aire atrapadas. Producto de la exudación. Y lo otro también, que el agua podría tender a salir. Y esa agua es necesaria para que ocurran las reacciones de formación de cristal. Entonces, toda el agua que se diseñó para estar en la mezcla tiene la función de hidratar el cemento para que se formen cristales. Entonces, por eso también que se debe controlar la pérdida de agua durante el fraguado. Y ahí toma importancia
el ambiente en el que está expuesto esa mezcla. ¿Ya? Porque no es lo mismo de hacer esa mezcla en Punta Arenas, que es un ambiente muy húmedo, que en Iquique, que es un ambiente muy seco, muy caluroso. Entonces, se debe tener ahí las precauciones de que en Iquique no se pierda en exceso el agua y que en Punta Arenas no se acumule el agua en exceso. Entonces hay que mantener el equilibrio para que se generen las reacciones de hidratación de la pasta. Entonces hay que controlar eso de la pérdida de agua. Y si se pierde mucha, lo que se ve después, que ese hormigón se fractura, porque probablemente quedaron espacio entre medio, porque el agua, como empieza a salir, genera espacios. Y al generar espacios, genera que el hormigón quede frágil, justo en esos puntos. En esos puntos donde hay espacios o poros, son puntos débiles de resistencia mecánica. Entonces ahí probablemente va a fallar ese hormigón. Ahí pueden ser fallas internas o externas o superficiales. Uno por fuera ve perfecto el muro o el pilar, pero por dentro capaz que hay una falla interna producto de estos espacios que quedaron entre medio de lo árido o de la pasta. Eso. Por ejemplo, acá puede ser exudación, que el árido tiende a bajar y en la pasta tiende a subir como más liviana, otro peso específico, o el agua, que suba también. Entonces eso, obviamente, no debe ocurrir. Y eso en detalle, qué hacer para evitar esto, con los modelos que van a ver con los profes Juan Bicho y Juan Figueroa. Aquí, por ejemplo, hay espacios que quedan. Y como para cerrar, ya más detalle de la hidratación del cemento. ¿Qué ocurre en ese proceso de fraguado? Entonces, partiendo de que tenemos el cemento. El cemento que era clinker junto con yeso. Entonces, si se fijan, son moléculas complejas de simplemente interacción entre ellas. ¿Ya? No hay enlaces covalentes como en química, sino que son enlaces de interacción entre las distintas moléculas. Entonces, ya, pues aquí está esta molécula y aparece el agua. Y para que reaccione o se hidrate esta molécula necesita 6 moléculas de agua. Y al ocurrir esto, se forma esta nueva molécula. Y se forma hidróxido de calcio. ¿Bien? Otra molécula necesita 4 moléculas de agua y se forma este producto y de nuevo genera hidróxido de calcio. Después, si se fijan, sería una reacción en serie, porque este hidróxido de calcio reaccionaría con esta molécula, o sea, que se formó acá, entonces se producen reacciones en cadena. El producto de una reacción reacciona con otra molécula y genera otro producto. ¿Ya? Y así, algunas terminan acá o aquí, y otras son reacciones en cadena, o sea, que el producto reacciona con otro reactante y forma otro producto. ¿Sí? Entonces son reacciones bien complejas. Entonces, si se fijan las reacciones que están en la diapo anterior, se genera hidróxido de calcio. Entonces, quiere decir que ahí aumenta el grado de basicidad o de condición de base de la pasta. O sea, un pH tipo básico, no pH ácido, sino pH básico. Y por eso se dice que alcanza una alcalinidad, porque es de lo alcalino, de los pH básicos. Entonces, esa alcalinidad no solo es culpa del hidróxido de calcio, que es un alcalino, sino que es lo que mencionaba, porque se generan las reacciones, sino que también se producen otros, que son óxido de potasio y óxido de sodio, durante estos procesos de hidratación, en otras reacciones químicas. Entonces eso le da el carácter de alcalino a la pasta. No tiene un pH ácido, sino que tiene un pH alcalino. ¿Ya? Y esos óxidos que se forman también van a formar hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Entonces se genera esos hidróxidos. ¿Y cuál es el problema que se generan estos hidróxidos de calcio? Es que se puede producir carbonatación.
¿ya? Que es cuando reacciona este hidróxido de calcio y genera carbonato de calcio, ¿ya? Entonces ahí se pierde la alcalinidad del medio, de la pasta. ¿Y cómo ocurre esto? Con la presencia de CO2, que de forma natural. O sea, cuando están mezclando, cuando está rogado, se está formando dióxido de calcio, y el CO2 ambiental interactúa con este dióxido de calcio y forma carbonato. Entonces, se produce la carbonatación, ¿ya? Y eso tiene el problema que se genera ácido carbónico. Y eso implica que ya el carácter alcalino de la pasta lo pierde y tiende a irse hacia un pH más ácido, porque se forma ácido carbónico, ¿ya? Entonces, pero ahí ocurre otra cosa, que después el hidróxido de calcio reacciona con este ácido carbónico y forma carbonato de calcio, o caliza, y cuyo pH es menor. Entonces empieza a bajar la calidad. Y eso hace que el hormigón pierda pasividad química de la armadura de refuerzo. O sea, lo hace susceptible a la corrosión, ¿ya? Entonces, no sé, pues he visto que han intentado, o que están lanzando hormigones absorbedores CO2. Pero eso tiene problema porque si es para un hormigón armado, va a generar esto. Va a facilitar la corrosión de la estructura metálica, porque se va a formar ácido carbónico. Le va a dar un pH más ácido a la pasta de cemento. Entonces hay que evaluar bien si conviene. Y el otro problema que se ve aquí es que en un ambiente con exceso de CO2 es muy fácil que ocurra esto. O sea, mientras aumente la cantidad de CO2 en el ambiente, la presencia de CO2, sobre todo, no sé, si están haciendo la mezcla y justo al lado están quemando algo, hay un motor funcionando y tirando ahí los gases de combustión, esos gases de combustión los va a estar absorbiendo la mezcla, ¿ya? Y ahí quizás después va a tener una falla en la pasta y no se van a explicar por qué, no sé, por qué tiene una resistencia más baja, por qué quedó con tan baja plasticidad, porque no toma esas precauciones, ¿ya? Desde el ambiente que rodea esa mezcla, ¿ya? Un ambiente contaminante. Con exceso de CO2 se va a generar, va a perder la alcalinidad en la pasta hormigón y va a facilitar la oxidación de la estructura de acero, ¿ya? Entonces, para que ocurra esta carbonatación, obviamente necesita dióxido de carbono y agua, que lo facilita, ¿ya? Entonces, ese fenómeno de carbonatación se produce una humedad relativa entre el 30 y 80%, o sea, es la humedad que hay aquí en Talca. Talca está entre 40 y 60 durante el año, está en ese rango. Que sería como la condición óptima, que sería 50, para que ocurra la carbonatación. Bajo el 30 no existe una cantidad de agua necesaria, pues es difícil que ocurra, y sobre 80 los poros están tapados, se satura. Entonces, en zonas donde la humedad está entre 30 y 80 se facilita la carbonatación del hormigón. Hay una forma de determinar si ese hormigón se produjo la carbonatación. Ya se hacen pruebas de pH, se hacen pruebas con fenolftaleína. Y si ese fenolftaleína cambia de color a rojizo, es porque ocurrió la carbonatación, ¿ya? Eso ya son pruebas o ensayos de laboratorio que se pueden hacer. Pero ya una probeta ya rota, que se ha producido la carbonatación. Eso es respecto a la carbonatación y depende del tipo de cemento, obviamente. Esto lo mencionó ya en otro tiempo. Entonces la molécula de CO penetra en el hormigón a través de los poros, se forma carbonato de calcio. Esta es la reacción química de la
de la carbonatación. Y el CSH es lo que les dije delante, que era el principal cristal que se genera en el cemento. Entonces la presencia de CO2 o el exceso de CO2 que está rodeando esa pasta facilita la reacción con estas moléculas. Y ya esto ya es grave, porque si reacciona el CO2 con el CSH. Porque la idea es que el hormigón no pierda CSH, porque es el cristal principal que genera el fragado de la cementación. Entonces, ¿qué pasa? La carbonatación del CSH produce la descalcificación del gel, o sea, de la pasta, ¿sí? Y la polimerización de los silicatos. Entonces, llegando a formar, junto al carbonato cálcico, un gel de sílice hidratado, que estaría acá. Entonces, lo que pasa es que el carbonato cálcico precipita y se forma calcita, que sería ese. ¿Sí? O sea, como que estaríamos dando la vuelta completa desde el inicio, formamos caliza. O sea, retrocedemos todo el proceso, formamos caliza. Después de dar toda la tremenda vuelta, formamos caliza. O puede formar otro tipo de moléculas polimórficas. Pero estaríamos generando calcita, entonces caliza. Y aquí encontré un video de una innovación de cómo mejorar el hormigón con grafeno. Bienvenidos un día más al canal. El grafeno es el material del futuro. Hasta ahora se han dado a conocer un sinfín de posibles aplicaciones. Pantallas flexibles para toda clase de dispositivos electrónicos, microchips y ordenadores mucho más rápidos, baterías de larga duración y carga ultra rápida, chalecos antibalas, cascos y un largo etcétera. Los usos del grafeno son prácticamente ilimitados. En este vídeo vamos a hablar de la aplicación del grafeno en el sector de la construcción. Hace unos días salió la noticia de que unos científicos de la Universidad de Exeter de Reino Unido han desarrollado una nueva técnica que hace uso de la nanotecnología para incorporar grafeno al proceso de producción del hormigón tradicional. Como resultado, crearon un nuevo material compuesto, un hormigón más verde, más fuerte y duradero, que según los investigadores puede llegar a revolucionar la industria de la construcción. En el reporte publicado en la revista Advanced Functional Materials detallan los distintos pasos seguidos por los científicos en su investigación y los resultados obtenidos. El primer paso consistió en la obtención de diversas suspensiones de grafeno en agua que posteriormente serían utilizadas para reforzar el hormigón. En química, una suspensión es una mezcla heterogénea, formada por pequeñas partículas no solubles, la denominada fase dispersa, que en este caso sería el grafeno, y la fase dispersante o dispersora, el medio líquido, que en este caso es el agua. Para obtener grafeno se mezclaron en un agitador de laboratorio escamas de grafito con colato de sodio durante un tiempo de 2 horas y a una velocidad de 5.000 revoluciones por minuto. Este procedimiento es conocido como fabricación de grafeno por exfoliación de grafito. Una vez obtenido el grafeno, el siguiente paso es la preparación de las distintas muestras de hormigón y su testeo. Los cubos de concreto que veis en las imágenes han sido elaborados mezclando arena, cemento, agregados y el grafeno disperso en agua obtenido en el paso previo. Una vez fraguados los cubos de hormigón, ya estaban listos para ser probados. ¿Y cuáles fueron los resultados? El hormigón reforzado con grafeno resultó ser más resistente, con un incremento de 146% en resistencia a la compresión y de 79,5% en resistencia a la fricción. También se observó una disminución en la permeabilidad al agua de casi 400%, es decir, el nuevo hormigón es 4 veces más resistente al agua, lo que permitirá reducir significativamente los trabajos de mantenimiento, beneficiándose de este modo las edificaciones en áreas de difícil acceso. Pero el nuevo concreto no solo es más resistente,
sino que también es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Como hemos visto, uno de los componentes del hormigón es el cemento. Su función es la de unir los distintos agregados que suelen ser piedra triturada, roca y arena. El cemento se fabrica con caliza, arcilla, hierro y otros minerales que son calentados a temperaturas muy altas, entre 1400 y 1500 grados centígrados, para obtener el producto denominado clinker. Después, este es molido junto con yeso para obtener un polvo de color gris muy fino conocido como cemento. La producción de cemento requiere de una enorme cantidad de energía debido a las altas temperaturas que se han de alcanzar en los hornos. Este proceso genera grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, representando el 7% del total de las emisiones. Esas imágenes que muestran ahí, eso es vapor de agua. Siempre, ¿y cómo uno lo sabe? Por el color de la pluma. El agua, el vapor de agua es el único material que tiene un índice de refracción tal que cuando pasa el sol se ve de color blanco. Todas estas plumas blancas son vapor de agua. Todo el resto son de otro color. O sea, todo eso es agua. Y lo muestran como contaminante, pero en realidad no. De carbono. Como ya hemos visto, la adición de grafeno al hormigón aumenta tanto su resistencia a la compresión como a la flexión. Por lo tanto, para obtener la misma resistencia que los hormigones tradicionales, se puede reducir la cantidad de cemento en aproximadamente un 50%. Actualmente se necesitan unos 360 kilogramos de cemento para obtener un metro cúbico de hormigón. Con la adición de unos 125 gramos de grafeno, la cantidad de cemento se podría reducir hasta los 148 kilos por metro cúbico de hormigón. Como veis, la cantidad de cemento disminuiría en aproximadamente un 50%. Verdaderamente es un gran logro. Esperemos ver pronto sus aplicaciones. Ya una pregunta así como de análisis del video. ¿Realmente es un hormigón verde? ¿Qué creen ustedes? Por los datos que entregan ahí. ¿Falta alguna información como para decidir si realmente es un hormigón verde? ¿O basta con la información que dan? Active el micrófono porque no veo el chat. ¿Qué creen ustedes? No se escucha. ¿Alguien activa el micrófono? Cristian Vergara. ¿Sí se escucha, profe? Ya Travis, dime, ¿realmente es un hormigón verde? Travis. Yo creo que no. Pero el por qué, pues, es interesante saber el por qué, lo que tú piensas, ¿no? ¿Por qué tú crees que no? Travis, ¿por qué no? Ah, la verdad no estoy seguro bien porque como que no escuchaba bien el video porque tenía el internet medio lento, así que no le entendí bien la parte cuando estaba explicando del hormigón verde. Betswa puede decir, ¿realmente es un hormigón verde, no?
Betsua. ¿Aló? Profe, Sí. no sé. Más fuerte no se escucha, No sé, profe. ¿no? Fernanda Herrera. Fernanda. Sí, activa de nuevo el micrófono, que no se escucha nada. ¿Por qué sí o por qué no? Fernanda. Sí, profe, ¿me podría mostrar la imagen de nuevo? Es que no es una imagen del video completo. ¿Por qué se No, puede no, pero considerar en la parte que la había parado. ahí? No, pero no tiene que ver esa imagen. No. Entonces, ahí paremos. Sí. ¿Por qué crees que sí o no un hormigón verde? ¿Por el tipo de material? Ya, pero expláyate, pues, si la idea es que se equivoquen. No hay problema equivocarse. En responder una pregunta. O sea, es como lo que, no sé si estará bien, pero es como por el tipo de secado a lo mejor también, por el proceso que le hicieron. Sí, por ahí puede ser. Ya, porque solo da como razón de que un hormigón verde porque se ocupa menos cemento. Pero hay que pensar también de cómo hicieron el grafeno. Hay que saber la huella de carbono del grafeno, cómo se llegó a hacer grafito. Entonces, no basta con decir ya voy a consumir menos cemento y listo, es más ecológico. Hay que ver todo el proceso para llegar a esa disminución. Que es lo mismo que pasa con este startup de Fotio, de la pintura que absorbe CO2. Pero la pregunta ahí de cajón es, ¿cuál es la huella de carbono de esa pintura? Porque capaz que la huella de carbono de esas nanopartículas sea mayor que la cantidad de CO2 que absorbe. O sea, profe, sería como que, porque a lo que ellos afirman faltan datos, porque simplemente están diciendo que usaron menos cemento, y para que se considere 100% un cemento verde, deberían cumplir con todos los requerimientos para que se considere un cemento verde. Sí, pues, es la huella completa. Sí, Sí, en realidad porque yo, por ejemplo, puedo hacer un cemento con radial y no sé, porque me faltó cemento, puedo echarle menos cemento y decir, no, es un hormigón verde, por eso lo hice así. sí, es que decían menos cemento, pero cumpliendo con la misma resistencia porque se reemplaza con grafeno. Por eso esa era la razón en el video. Pero hay que ver la huella completa de carbono. Ya, para decir realmente si un material es verde o un material ecológico. Ya, hay que tener en cuenta hacer ese análisis. Es lo que se hace también la certificación LEED del edificio. Que probablemente quizá a alguno de ustedes le va a tocar después ser parte de un equipo de certificación LEED, ya sea construir un edificio con certificación LEED, hacia allá apunta. Y ahí Profe, creo que por lo es del diseño. Profe, ¿Sí? es que averiguando yo ahí, dice que un hormigón verde ocupa dos tipos de cemento, que uno es un convencional y otro que viene siendo base de fosfato de magnesio. Y sale el objetivo de cuál es la función de eso del hormigón verde. No, pero es que está hablando como del concepto hormigón verde, ¿no? Porque deben haber muchos. Muchos, porque dicen ya que ha con que ahorre agua, ahorre cemento,
lo llaman hormigón verde. Pero hay que ver la huella completa, la huella hídrica y la huella de carbono, para realmente decir si es verde o no. Y a eso voy al concepto de fondo. Aquí ya Profe, con yo también había leído un poco de eso la otra vez y decía que, o sea, no sé si estaré bien, pero que el objetivo de eso era más que nada como que la fallada de lo que sería el hormigón verde fuera como cambiando conforme a las estaciones, porque eso hace que crezcan mejor los microorganismos, algas y todas esas cosas, entonces le va dando el color verde y a medida que van cambiando las estaciones va cambiando el color de este. que metiste otro tema, que esta, como el color del hormigón, no el concepto. No está hablando del concepto de hormigón verde, es que a todos le colocan el apellido verde, pero es como hormigón sustentable, hormigón ecológico, hormigón verde. Es el tema de fondo acá. O sea que son distintos tipos, o sea que lo que estoy diciendo yo es más que nada como para el aspecto. Lo que usted se refiere es más que nada al concepto de verde. A eso, a cómo se hace, a que el proceso sea menos contaminante, sea más ecológico, etcétera. Digo que a todos le colocan apellido verde, pero tiene que ver con el concepto de, o sea, verde, sustentable, ecológico. Usan ese apellido. Entonces, hormigón verde, madera ecológica, madera verde, madera sustentable. Le ponen ese apellido al material, pero es para el concepto de fondo de que tiene una mejor huella hídrica, mejor huella de carbono, y manteniendo las propiedades del original. Ese es como el concepto de fondo. Por eso quizás ustedes buscan en internet hormigón verde, van a encontrar muchos tipos. Uno con grafeno, otro con fosfato de copero, otro con otro aditivo. Van a haber muchos. Pero el tema está en que para que se llame realmente hormigón verde, hormigón sustentable o ecológico, tiene que mantener las propiedades de resistencia, ¿ya?, del original, y disminuyendo su huella hídrica y de carbono, ¿ya? Y lo que decía la certificación LEED, que lo que se van a topar seguramente en el futuro, no están ya trabajando, es que la certificación LEED revisa estas huellas de carbono y de recurso hídrico desde los materiales que se ocupan para construir el edificio, desde los tornillos, los clavos, todo, desde el material más mínimo hasta la construcción como tal. A todo le analiza la huella. O sea, exige, no sé, que los tornillos tengan cierta huella de carbono. Y suman todos no suman, los ponderan todas las huellas de todos los materiales y hacen el cálculo de la certificación LEED. Pero para que tenga certificación LEED tiene que ser desde el diseño del edificio, ya estar pensado con certificación LEED. Si ya está construido, nunca va a lograr el máximo del LEED. Quizá va a llegar a un nivel de tercer nivel, pero no al primero. Para alcanzar el primer lugar tiene que diseñarse con el concepto de LEED, ¿ya?, o de cualquier certificación de edificio sustentable. LEED es la más conocida internacionalmente. En Chile existen las CES, CES, la certificación de edificio sustentable. Pero para lograr esa certificación máxima, desde el diseño del edificio tiene que estar pensado con ese concepto. Y todos los materiales tienen que tener una huella de carbono baja, ¿ya? Y todo, o sea, incluso los vehículos que se ocupan para la obra también tienen una huella de carbono baja. O sea, se ocupan vehículos petroleros, ya bajó la huella. O sea, subió la huella y ya pierden puntos en certificación LEED. O sea, vehículos de transporte, de combustible, ojalá eléctrico, si no combustible no contaminante. Es algo imposible, pero eso punto. Concepto de verde en los materiales. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces pueden haber diferentes maneras de realizar el hormigón en verde, pero como que todos tienen el mismo objetivo, que vendría siendo la durabilidad y la reducción del CO2. Sí, pues cuando se le coloca ese apellido de verde para indicar eso, que es el material con la misma propiedad del original, pero con una huella hídrica y de carbono reducida. O sea, que emite menos CO2
Sí, porque el hormigón verde también, aparte del CO2 y también de absorber nitrógeno, también ayuda a reducir la temperatura, ¿o no? Que no es que el hormigón absorba CO2, sino que se refiere a la huella de carbono de elaboración del hormigón. ¿Ya? Pero No- ese hormigón verde, profe, no tiene nada que ver con el que yo le comento del que hacen especialmente para que en él crezcan microorganismos. es que depende del tipo de microorganismo. ¿Qué tipo de microorganismo? Algas, cosas así. Pero es que eso puede producir sulfatos en la superficie y eso también perjudica la resistencia del hormigón. O sea que en eso podrían beneficiar en ciertas cosas, pero perjudicar otras. Sí. Por eso depende, hay que ver el detalle, qué tipo de microorganismo. Porque hay Profe, microorganismos para todo. ¿Ah? Sí. ¿el video lo va a subir usted igual o puede poner el link para verlo de nuevo? Es que no lo entendí muy bien yo porque como que se me cortaba. Ya, no sé si les mando el link o lo subo al LMS. Depende de lo que pese. Ya, Ya, los profe. dos videos. Ya, entonces estamos viendo el lunes. Hacemos un repaso de áridos y hormigón. Ya, el lunes. Ya, profe. Ya que estén bien, cuídense. Te voy a dejar de Chao. grabar. Chao, profe.